Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a recordar un poco. El tema de la clase pasada era en primer lugar, era la conversión de temperatura. Yo creo que ya estuve calificando algunos trabajos. Sé que muchos todavía no lo han enviado, pero recuerden que mañana es el último día para que puedan mandar su hoja de trabajo, la que se subió al aula virtual. Había ejercicios de conversiones de temperatura y unas preguntas de la clase. ¿Alguien me podría ver? Freddy Maldonado, lo tengo acá. ¿Me podría repetir qué tipos de leyes fue la que vimos la clase pasada? Eran 7 leyes. La ley de Dalton, la ley de Boyle, la ley Sí, de Charles, de sí, Gay-Lussac. sí, ¿Cuenta la ley de Avogadro o no? también. Sí, la ley de Avogadro. Y la ley de los gases ideales. Sí, pues, gases ideales, correcto. La ley general. La ley general de los gases que une a 3 tipos de leyes, ¿verdad? Ahí interpretamos nosotros con las 3 gracias. Para recordar un poco, aquí tienen un resumen en la pantalla para que no se les olvide. Porque hoy es una clase bien corta, solo vamos a trabajar los ejercicios. Así que por favor poner atención claramente por dónde van los datos y qué tipo de dimensionales necesitamos. Aquí tenemos las 7 leyes, ¿verdad? Había explicado su compañero. Tenemos la ley de Dalton, que es fácil, ¿verdad? Solo es suma de presiones. Aquí está la fórmula. Y la ley de Boyle, en este relaciona solo presión con volumen. Esta las multiplica. La ley de Charles relaciona volumen con temperatura. Aquí sí ya las dividimos. Volumen 1, temperatura 1, volumen 2 dividido temperatura 2. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac. Este ya no relaciona volumen ni con temperatura, no que presión con temperatura. Son fórmulas muy similares, la de Charles y la de Gay-Lussac, solo lo que va a cambiar es el volumen con la presión. Eso fue la única variante que encontraron ellos. Tenemos la ley de Avogadro, en la cual incluye ya lo que es la cantidad de número de moles. Yo creo que hay una fórmula que no se les había dado la vez pasada, creo que sí, pero lo vamos a ver en un ejercicio acá. Tenemos la ley de los gases ideales. Aquí sí es una atracción y repulsión de partículas. ¿Alguien que me podría recordar cuál es la constante de los gases ideales? Si se recuerda, ¿alguien que me podría decir cuánto vale la constante? O sea, en la fórmula, ¿cuánto vale R? Esa pregunta venía en la hoja de trabajo. Profe, ¿Sí? vale 0.082 atm por L dividido mol por Kelvin. Sí, correcto. ATM es atmósfera. Atmósfera. Eso lo relacionamos nosotros con presión. Entonces, atmósfera por litro, que la L es litro, partido mol por Kelvin. Sí, porque recordamos que habíamos dicho que en química vamos a trabajar mucho lo que es la temperatura Kelvin. Y ahora ya saben ustedes hacer las conversiones, entonces ya es más fácil para ustedes. Esa es la constante. Nos vamos a guiar mucho de esa constante. Y de último tenemos la ley general de los gases. Consiste en la unión de todos los gases. Bueno, no es la unión de todos, ¿verdad? Son 3 tipos de leyes las que nosotros unimos acá y formamos esta fórmula que es por así decirlo, la más grande de las demás, porque une presión, volumen y temperatura. Entonces este es el formulario, el resumen de la clase pasada. Así de sencillo, está en una diapositiva. Luego, vamos a ver qué significa cada no constante, sino que cada literal de cada fórmula. Cuando miremos la P mayúscula vamos a relacionarnos a presión. La presión acá la vamos a trabajar solamente con atmósferas, o sea, ATM, o milímetros de mercurio. Ese es otro tipo de presión. Venía también una pregunta en la hoja de trabajo y me decía, ¿cuántos milímetros de mercurio hay en una atmósfera?
¿Alguien me podría decir cuántos milímetros de mercurio hay en una atmósfera? O una atmósfera, ¿cuántos milímetros de mercurio equivale? 760, profe. Correcto, ajá. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. En algunos ejercicios me dice que utilizo presión normal. Cuando me dice que utilizo presión normal, significa que voy a utilizar una atmósfera. Dependiendo, ¿verdad? Si estoy utilizando milímetros de mercurio, sería 760. Si me dijera que utilizo presión normal. Ahora vamos con la B, que es volumen, ¿verdad? Volumen ocupado por el gas. En esta la vamos a trabajar solo con litros. Puede ser litros o centímetros cúbicos. Recordemos que cúbico es ya cuando estamos hablando de volumen. Cuando ustedes han trabajado en física, el área siempre les da metro cuadrado, centímetro cuadrado, ¿verdad? Cuando hablamos de centímetro cuadrado, metros cuadrados, eso sí ya es área. Ahora, cuando estamos trabajando cúbico, ahí sí es volumen. Entonces, en este caso, el volumen lo trabajamos con centímetro cúbico o litros. Luego tenemos esta N, esta es minúscula. Es el número de moles de los gases. Esta la vamos a trabajar en la fórmula, la ley de Avogadro. La ley de Avogadro vamos a trabajar lo que es los números de moles, entonces la N minúscula. Y luego ya viene la R, que es la constante universal, me habían dicho, ¿verdad? 0.082 atmósfera por litro partido mol por Kelvin. Y por último, por parte de las fórmulas, sería la T mayúscula, que es la temperatura del gas. Es decir, no tiene pierde, no tiene otro tipo de temperatura más que temperatura Kelvin. ¿Sí? Solo con Kelvin vamos a trabajar. Si en algún ejercicio me lo dieran en grado centígrado, ¿qué paso sigue? Pasarlo a Kelvin. Si me lo dieran ranking, pasarlo a Kelvin. Si me lo pasan Celsius, me lo tienen en Celsius, lo paso a Kelvin. Toda la vida Kelvin. Aquí si no hay pierde en la temperatura. Kelvin, 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 Kelvin. Vamos con el primer ejercicio. Ahí sí que atentos, por favor. Ya vamos a practicar aquí a las aplicaciones. Entonces, si lo pueden anotar. Dice, se tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos de oxígeno a una presión de 380 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿qué volumen ocupará a una presión de 760 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Para poder trabajarlo, en primer lugar, ustedes tendrían que realizar su imagen, ¿verdad? Para tener la idea de cómo va el ejercicio. Y se acuerdan que tenemos como forma de U, como tenemos de dos lados. Tenemos presión 1, presión 2, volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2. Entonces podrían ustedes trabajar y formar ya su dibujo. El siguiente paso sería obtener los datos de la fórmula. Tanto de los datos que me da el problema, como los que podrían encontrarse leyendo bien el problema. O sea, no hay que guiarnos solo de los números, sino bien de la pregunta, de lo que me esté dando, para no poder perdernos. ¿Qué datos creen ustedes que tengamos acá? En primer lugar dice, se tiene un volumen. Ya tengo el primer volumen, ¿verdad? Volumen. De oxígeno a una presión. Presión, me lo está diciendo hasta el mismo problema. Pregunta, ¿qué volumen? Me vuelve a decir. ¿Qué significa? Que el volumen anterior era volumen 1. Ahora voy a necesitar volumen 2. Y dice a una presión. O sea, me vuelve a decir presión. Entonces este sería presión 2. Y la primera sería presión 1. Si la temperatura permanecen constantes. ¿Qué significa si permanecen constantes? Que son idénticas, ¿verdad? No hubo cambio de temperatura. Entonces yo lo tengo acá, vean. Volumen 1, 40 centímetros cúbicos. Aquí está. Presión 1, 380 milímetros de mercurio. Volumen 2 es lo que me está pidiendo el problema. ¿Qué volumen ocupará? A una presión de 760 milímetros de mercurio. Ahora me dice que está a temperatura, permanece constante. ¿Qué significa? Que la temperatura normal es 273, por eso lo tengo yo acá. Esta es la temperatura normal.
constante, 273. ¿Sí? O sea, no es de que yo me haya inventado este número, no que este es una constante de temperatura. Si no me da el problema. Entonces, ¿qué fórmula aplico incluyendo todo esto? Tengo volumen, presión, temperatura. Volumen, presión, temperatura. ¿Qué tipo de fórmula es la que ya necesitaría yo utilizar? La fórmula de la fórmula de la ley general de los gases. Sí, gracias. Sí, es la ley general. ¿Por qué? Porque utilizo todas, ¿verdad? Más bien no la constante universal, pero esa parte y el número de moles también. Entonces aquí lo tengo. Aquí me lo dijeron bien. Aquí vean en la pantalla. Dice ley general de los gases. ¿Cuál es esta? Aquí la tengo. Presión 1, volumen 1, partido, temperatura 1. Es igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Tengo en rojo todavía aquí lo que necesito encontrar, ¿verdad? Volumen 2. ¿Será que tengo las dimensionales correctas? ¿Centímetro cúbico en volumen lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar. ¿Esta presión la tengo correcta? También. Milímetros de mercurio la puedo utilizar, estamos bien. ¿Y la temperatura tengo en Kelvin? Correcto, ahí estamos bien. Entonces puedo utilizar la fórmula. Vean ahora, me dice que tengo las temperaturas constantes. O sea, tengo la misma temperatura de un lado y la misma del otro. ¿Qué puedo hacer? Eliminarlo. Porque ustedes saben, si tengo el mismo valor del uno y del otro, son lo mismo. Se van a restar y no interfieren en nada. Entonces, elimino las temperaturas. ¿Por qué? Porque son iguales. Porque permanecen constantes. O sea, ustedes no lo incluyen. Ahora, caigo a esta fórmula. Solo lo de aquí arriba. Ahora, ¿qué fórmula sería la que voy a aplicar ahora? Teniendo solo presión y volumen. ¿Qué tipo La de ley fórmula? de Boyle. La ley de... Perdón. Boyle. Ley de Boyle. Aquí está, miren. Presión, volumen. Sí, aquí está. Ley de Boyle. Ya tengo acá. Eliminé las temperaturas porque son constantes. O sea, las dos son iguales, las puedo eliminar. Pum, pum, las elimino, me queda esto. Entonces, ¿qué paso sigue? Despejar volumen 2. Porque lo que necesito hallar, la presión de acá del volumen está unido con presión, el volumen. Como está multiplicando volumen, pasa al otro lado a dividir. Como está multiplicando volumen, pasa al otro lado a dividir. Ustedes se acuerdan, ¿no? Si está sumando, pasa a restar. Si está multiplicando, pasa a dividir. O inverso, ¿verdad? Si está dividiendo, va a pasar a multiplicar. O si está restando, va a pasar a sumar. En este caso está multiplicando, que están pegaditos. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces ya tengo esta forma. Correcto, de acá. Ya tengo despejada la fórmula de volumen 2. Sería presión 1 por volumen 1 partido presión 2. Entonces ya solo incluyo los valores, ¿verdad? Presión 1 ya lo tengo acá. 380, aquí lo tengo. Volumen 1, 40. De este lo tengo. Y la presión 2, 760, lo tengo. Entonces ahora, ¿qué toca? Operar en la calculadora. ¿Cuánto les terminaría dando? 380 por 40 dividido 760. ¿20, profe? 20. Gracias. ¿Alguien más que me diga que sí es 20? Sí, profe, a mí también me dio un resultado de 20. 20. Pero qué, la pregunta ahora es, ¿qué dimensional? Ustedes me pueden decir 20, va, pero 20 centímetros cúbicos. sí. ¿Por qué? Porque vean acá, tengo milímetros de mercurio arriba y milímetros de mercurio abajo, los elimino. ¿Y qué me queda? Centímetro cúbico. ¿Y el volumen? ¿Lo puedo representar en centímetro cúbico? Sí, correcto. No van a decir ustedes que tengo 20 milímetros de mercurio, eso ya es presión, entonces no. Entonces la respuesta es 20 centímetros cúbicos. Esa es la cantidad de volumen que ocupo al aplicar una presión de 760. ¿Qué significa? Que el volumen va a ser menor, porque empezamos con un volumen de 40 y lo voy a disminuir a
20. ¿Sí? Vieron que acá, en esta presión 2, me dice que aplico una presión mayor, 760, ¿verdad? En cambio, la primera es la mitad. Porque de 760, que fue la presión 2, y la presión 1 fue 380. ¿Qué significa? Que fue el doble. Por eso, como yo le aplico el doble de presión, o sea, voy a expulsar más y me voy a quedar con la mitad. Por eso tiene mucha relación los datos. O sea, que tenemos que relacionar también que sea coherente el resultado. Porque aquí 380 y 760 es la mitad. O sea, es 380 más 380, 760. Entonces aplicamos el doble, eliminamos el doble y como fue 40, lo dividimos entre 2, 20, ¿verdad? Entonces sí es resultado coherente que nos da. Vamos con el siguiente. Para que lo anoten. Dice, se tiene un gas a una presión constante. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que está a 69 grados centígrados. Pregunta, ¿qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados centígrados? Ahora, si vieron ahora el problema de ahorita, me dice que tengo presión constante. Se dan cuenta que en el ejercicio anterior teníamos temperatura constante. O sea que a simple inspección podría decir uno, no voy a incluir las presiones. Si me hubiera dado una presión aparte, ahí sí ya lo incluyo, pero en este caso no hay ninguna presión, solo me está dando volúmenes, un volumen, el volumen que necesito hallar y dos tipos de temperatura. Entonces vamos con los datos, ¿verdad? Para no perdernos. Datos. Estos datos tendríamos. Tengo volumen 1, 23 centímetros cúbicos. Temperatura 1 dice que como lo tengo a 69. La pregunta dice, ¿qué volumen ocupará? Entonces ahí está la pregunta, ¿qué volumen? La tengo en rojo. Para que tenga una temperatura de 13 grados centígrados. Ojo acá, ya no incluí lo que decía al inicio. Dice, se tiene un gas a una presión constante. O sea, yo lo podía tener a una atmósfera o a 760. Pero igual vuelvo a caer al mismo que el ejercicio 1, que al fin de tanto los termino yo eliminando. ¿Por qué? Porque son iguales. Ahora, ¿qué tipo de ley voy a aplicar con volumen y temperatura? Teniendo solo volumen y temperatura. La ley de Charles. La ley de Charles. Veamos si aquí está correcto. Ley de Charles. ¿Qué me dice la ley de Charles? Que relaciona volumen con temperatura. Aquí está. Y nuevamente, vuelvo a tener en rojo lo que necesito. ¿Cómo les quedaría a ustedes despejada la fórmula? ¿Cómo les terminaría quedando? Porque necesito que quede el volumen 2 solito. Que no me quede junto. ¿Cómo les quedaría a ustedes la fórmula ya despejada? Así que el tema de despeje de fórmulas nunca se nos va a ir. Siempre, en cualquier caso. Sea física, sea química, sea matemática, toda la vida. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿Cómo le quedaría? Velocidad 1 multiplicado por temperatura 2 dividido ¿Sí? a temperatura 1. Correcto, gracias. Acá, vean, bien me dijo ella, ¿va? Esta temperatura 2 que está dividiendo, ahora no está multiplicando, va a estar dividiendo, va a pasar al otro lado, ¿va? A multiplicar. Y cuando pasa a multiplicar, siempre se va a ir para arriba, no van a multiplicar con el de abajo, no. Se van a cruzar, entonces va a ser volumen 1 por temperatura 2 partido temperatura 1. Ahora hay que ver si tenemos las dimensionales correctas. Centímetro cúbico, ¿lo podemos trabajar? Sí. Grado centígrado,
Ahí sí, ya no. Entonces, ¿qué? Necesito convertir estos grados centígrados a grados Kelvin. Toda la vida, Kelvin, 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 Kelvin. Entonces necesito despejar, ¿verdad? Convertir estas dos, porque las dos son en grados centígrados. ¿Cuál es la fórmula para convertir esos grados centígrados a Kelvin? Es sencillo. ¿Cuánto sería? Si recordamos, grados centígrados solo les vamos a sumar 273 para poder pasarlo a Kelvin. Profe, son ¿Bien? 342. ¿Sí? ¿Y el otro? 286. Ahí está, correcto. Tenemos 342 de la temperatura 1 y 286 de la temperatura 2. ¿Sí? Pero como les decía, era sencillo, solo le sumamos 273. Si lo tengo en Celsius, ¿verdad? Más fácil. Celsius solo le sumo 273, 273, entonces ya tengo las dimensionales correctas para trabajar. ¿Lo tengo centímetro cúbico que sí lo puedo trabajar? Sí. ¿Las temperaturas ya las tengo en Kelvin? Sí. Entonces, solo despejo, ¿verdad? Como habíamos dicho antes, esta temperatura 2 que está dividiendo va a pasar al lado de arriba a multiplicar. Entonces me queda volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1. Solo agrego los valores que ya tengo. Los 23 centímetros, que es del volumen 1, por la temperatura 2, dividido temperatura 1. Ahí sí que no hay que perdernos con los subíndices, ¿verdad? Con temperatura 2, temperatura 1. Aquí arriba va la temperatura 2 y abajo va temperatura 1. Entonces solo tengo que multiplicar 23 por 286 dividido 342. Profe, es 19.23. 19.23, gracias. ¿Alguien más que me corrobore? Profe, me dio lo mismo. Sí, estamos correctos. Ahora, ¿qué dimensional? Centímetros cúbicos. Sí, centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque elimino aquí. Grado Kelvin que está arriba, grado Kelvin que está abajo, se van. ¿Qué me queda? Centímetros cúbicos. Respuesta, 19.23 centímetros cúbicos. Ahí vamos bien. No sé si alguien tenga alguna duda, ¿no? O vamos bien de momento. No hay mayor complicación, solo es de interpretar y poner los datos bien. Y las dimensionales correctas. Eso es lo importante acá, tener las dimensionales bien en cada uno y saber despejar las fórmulas. Vamos con el tercero. Aquí sí ya nos va a cambiar un poquito, dice. Si se tienen 5 litros de un gas que contiene 0.95 mol y se aumenta la cantidad de gas hasta llegar a tener 1.44 mol. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas a temperatura y presión constantes? Aquí ya me está agregando temperatura y volumen constante. Entonces ya saben, de primero desglosar sus datos.
Vean acá que me está diciendo que tengo temperatura y presión constante, ¿verdad? O sea que van a hacer lo mismo de un lado y lo mismo del otro lado, entonces no lo puedo incluir, ¿verdad? Porque a la mera hora se me va a eliminar por ser de un lado y del otro. Y aquí agrego lo que son los moles. Estos moles es la cantidad de sustancia que tengo de lo que estoy trabajando. Es una cantidad de sustancia. Mol, mol, mol. Y ese número de mol, ¿con qué literal la represento? Con la letra N minúscula, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces veamos, tenemos los datos. Seríamos esto. Volumen 1, 5 litros. Que empiezo a decir, ¿verdad? 5. Y el volumen 2, porque la pregunta me dice, ¿cuál será el nuevo volumen? Entonces sería volumen 2, que lo tengo en rojo acá, que no sé. Me está diciendo que tengo 0.95 mol, que sería el mol es 1, o sea, N1. Y luego voy a aumentar hasta llegar a 1.44 mol, ¿sí? Mol número 2. Y aquí ya no agrego, como les dije, no agrego temperatura y presión constantes. ¿Por qué? Porque se mantienen de un lado igual que del otro. Entonces, o sea, no nos van a afectar en nada. No nos afecta en nada. Pero si ya tuviéramos una temperatura aparte y otra, entonces ahí sí vamos a agregar otro tipo de fórmula. ¿Y qué tipo de fórmula agrego? Utilizando solo volumen y número de moles. ¿Qué tipo de ley? La ley de Avogadro. La ley de Avogadro, correcto. Aquí está, miren. Ley de Avogadro, correcto. Porque relacionamos volumen con número de moles. Y nuevamente acá, ya en los 3 ejercicios me está pidiendo volumen, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Será que tengo las dimensionales correctas? ¿Tengo litros? ¿Puedo trabajar litros? Sí, puedo trabajar litros. Y aquí número de moles, ahí sí es mol. Ahí estamos bien. ¿Qué necesito ahora? Despejar. Despejar volumen 2. ¿Cómo les quedaría la fórmula ya despejada? Que es muy similar a la anterior. Volumen 1 multiplicado por N2 dividido por N1. Sí, correcto. ¿Sabe? N2 que está dividiendo al volumen, o sea, lo tengo que dejar solito, que está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar arriba. Paso a multiplicar con arriba, lo cruzo. Entonces me quedaría, como dijo bien ahí su compañera, volumen 1 partido por moles 2 dividido moles 1. Ahora aplico los datos que ya tengo, ¿verdad? Y como les dije, habíamos que tener primero las dimensionales bien, ya las tenemos. Y aquí en este problema, mol con mol se me va. ¿Qué me queda? Litros. Se elimina mol y mol. Mol que tengo arriba, mol que tengo abajo, se eliminan y me quedan litros. Solo opero 5 por 1.44 dividido 0.95. A ver si el volumen es mayor o menor. Me dio Profe, queda 7.58. 7.58, ¿alguien más? A mí también me dio lo mismo. Sí. ¿Qué significa? Que mi volumen creció, ¿verdad? Porque lo tenía en 5. Y como le agregué más sustancia, porque si vieron, tengo 0.95 que tenía al principio, y le voy a agregar más sustancia, 1.44. 1.44 le agregué de sustancia, entonces significa que el volumen va a aumentar. Y en efecto, 7.58 litros. Si en algún caso a ustedes les hubiera salido, me salió 1 litro, ahí sí ya se ve raro el problema que ustedes hayan hecho, ¿verdad? Porque si agrego más sustancia, no significa que voy a quitar volumen, no. Voy a tener más volumen. Sí, porque ustedes sean en un caso, ¿verdad? Que tienen una cubeta de agua, ustedes tratan de agregar otro tipo de líquido, otra sustancia, va a aumentar el volumen. O sea, no lo va a reducir, va a aumentar. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Vean, este es más pequeñito.
Ustedes me dirán cuánto les va a quedar. Dice, calcular el volumen de 6.4 moles de un gas a 210 grados centígrados sometido a 3 atmósferas de presión. Vean acá, aquí sí ya me está dando la presión. Y aquí ya no me está dando que son constantes. Aquí sí ya tengo los valores dados. ¿Cuánto les quedaría o qué me está pidiendo? Dice, aquí vuelvo otra vez a repetir, ¿verdad? Calcular el volumen. Me está pidiendo volumen. Entonces tenemos los datos, ¿verdad? Aquí lo teníamos. Tengo volumen. Oh, perdón, me está pidiendo volumen. Lo tengo en rojo aquí de nuevo. Tengo un número de moles con la letra N minúscula, 6.4 mol. Tengo la temperatura a 210 grados centígrados y tengo presión con la P mayúscula 3 atm, que es atmósfera. A ver si represento lo que es atmósfera, 3 atmósferas de presión. Bueno, la pregunta, ¿cuál creen ustedes? ¿Qué ley voy a utilizar para poder aplicar la fórmula, para poder encontrar el volumen? Profe, yo creo que la ley de los gases ideales, ya que ya se tiene la constante R, digamos. Aquí está correcto, sí. Vean acá, la ley de los gases ideales de esa manera, sí, correcto, es esta, ¿verdad? ¿Tengo presión? Sí. ¿Tengo volumen? No, pero lo tengo que encontrar. ¿Tengo número de moles? Sí. La constante no me lo da el problema. Y la temperatura la tengo. ¿Qué significa? Que voy a aplicar la fórmula de la ley de los gases ideales sabiendo yo el valor de la constante. O sea, el problema nunca me lo va a dar. O puede que en algunos casos también me lo ponga ahí. Pero en la mayor de las situaciones no se les va a colocar. Pero ustedes ya se la van a saber, ¿verdad? Que es 0.082 por atmósfera por litro partido mol por Kelvin. Entonces utilizo lo que es ley de los gases ideales. ¿Será que puedo utilizar las dimensionales correctas? ¿Tengo mol? Sí. ¿Tengo grados centígrados? No lo puedo utilizar, ¿verdad? ¿Qué ahí tengo? Tengo que convertir esos grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cuánto les terminaría dando la temperatura? Profe, da 483. Correcto, aquí está, miren. 483 grados Kelvin. Entonces ya tengo moles y temperatura ya en Kelvin, sí. La presión en la atmósfera, sí. La puedo trabajar, sí. Ahora, aquí está la fórmula, ¿verdad? Que me falta anotar, ¿verdad? Lo que es, tenemos la constante universal de los gases, que es 0.082 atmósfera por litro, mol por Kelvin. ¿Qué pasa en este caso de fórmulas? Yo todas las dimensionales las tengo que relacionar con la constante universal, con esta. O sea, la constante me va a guiar y me va a decir que tengo que tener todo en estas dimensionales. O sea, que la presión la tengo que tener en atmósfera. Si en algún caso yo la tuviera en milímetros de mercurio, tengo que convertirlo a atmósfera, siempre, en esta situación, porque la constante me la está dando en atmósfera. El volumen lo tengo que trabajar siempre en litros, pero en este caso yo tengo que contar, ¿verdad? No es necesario. Tengo que tener los números de moles y la temperatura en Kelvin. Pero en este caso lo tengo correcto, lo tengo en atmósfera. O sea que el volumen, el resultado me lo tendría que dar en litros. El número de moles por grados Kelvin. ¿Qué paso sigue? Es despejar la fórmula, ¿verdad?
Nuevamente necesito hallar el volumen. La presión la tengo aquí a la par. Como está a la par, está multiplicando. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y como significa dividir, va a pasar abajo, ¿verdad? Entonces me quedaría volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por temperatura partido presión. Porque ya despejamos lo que es volumen. Entonces ya aplicamos la fórmula. 6.4 por 0.082 por 483 partido 3 atmósferas. Aquí ya no le coloqué las dimensionales, pero ustedes las pueden agregar ahí. Entonces, atmósfera se va con atmósfera, Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol. ¿Qué me queda? Litros. La respuesta me tiene que dar en litros. ¿Cuánto les da la respuesta? Profe, a mí me dio 84.59 litros. Gracias. Vamos a ver alguien más. 84. Profe, a mí igual me dio la misma cantidad. Bueno. Entonces, veamos si yo lo tengo también. Aquí está. 84, yo lo tengo así. 84.5 litros. O bien lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Que no hay mayor, no cambia bastante. No cambia nada. Entonces, ahí está. Y la respuesta en litros, ¿verdad? Porque ya eliminé todas las con la constante, las dimensionales de la constante. Y me queda dando litros. Alguna duda de esto sería que si en algún caso me diera la presión en milímetros de mercurio, tengo que pasarlo a atmósfera. En este caso de la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es muy obvia en que tenemos que tener todo en esto. Si yo les diera un ejercicio en lo que voy a aplicar la ley de los gases ideales y el volumen yo se los doy en centímetro cúbico, ustedes tienen que pasarlo a litros. Si yo les diera el volumen en mililitros, tienen que pasarlo a litros, ¿sí? O sea, en la ley de los gases ideales nos tenemos que guiar de esto, ¿verdad? Tener la presión en la atmósfera, esto en litros y esto en Kelvin. Bueno, en Kelvin sí es de por ley que tenemos que usarla en todas las fórmulas acá. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Será que vamos entendiendo? No, yo creo que sí, no hay mayor complicación en esto. ¿O alguien tenga alguna duda? A ver, Eunice Villatoro, ¿dudas o todo bien? Eunice, Sí, profe. ¿todo bien? Sí. Vaya. Entonces seguimos. Y solo nos quedan 3 ejercicios más. Este sería el ejercicio más largo. Aquí atentos a todo esto. Anoten para mientras el problema. Que en este ya me está pidiendo ya me está dando 2 preguntas el problema. Anotemos el problema. Dice una masa de hidrógeno gaseoso. Una masa de hidrógeno gaseoso. Aquí simplemente no me está diciendo una masa de hidrógeno, ¿verdad? Hay que guiarnos mucho de esa palabra de gaseoso. Hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 230 litros en un tanque de una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 35 grados Celsius. Calcular. Inciso A. ¿Cuántos moles de hidrógeno se tienen? Inciso B. ¿A qué masa equivale el número de moles? Entonces aquí ya tendría yo 2 preguntas. En la primera es número de moles y en el siguiente ¿a qué masa? O sea, me está pidiendo hasta masa.
pregunta es, ¿ya tienen todos los datos? Teniendo ustedes los datos, ya los desglosé aquí, por si tenían alguna duda ustedes de cómo bien. No son muchos, ¿verdad? Es más grande el problema que en los datos. Dice que tengo un volumen de 230 litros. Y tengo una presión de 1.5 atm, atmósfera, a una temperatura de 35 grados centígrados. Inciso A, ¿cuántos moles? Y como dice cuántos moles, entonces N. Y el inciso B me dice cuál es la masa. Sería esta la masa. ¿Qué fórmula voy a aplicar para el inciso A? ¿Qué sería para encontrar el número de moles? ¿Cuál creen ustedes? Primero vamos a encontrar el número de moles. Esta. O sea, no nos enfoquemos ahorita en el inciso B, que es la masa. Solo el inciso A, que es el número de moles. ¿Qué tipo de ley voy a tener yo que utilizar teniendo volumen, presión, temperatura? Y ojo, que aquí no me están dando dos volúmenes, no me están dando dos temperaturas, no me están dando dos presiones. Profe, ¿Sí? la ley ideal de los gases, la ley de los gases ideales. Sí, ley ideales de los gases, ley de los gases ideales, sí. Vuelvo a utilizar esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa tengo número de moles. En este caso, el número de moles lo tengo en dos, ¿verdad? En dos fórmulas, en la ley de Avogadro y en la ley de los gases ideales. En este caso utilizo la ley de los gases, que es esta de nuevo. ¿Tengo presión? Sí. ¿Tengo volumen? Sí. ¿Tengo el número de moles? Eso es lo que tengo que encontrar. La constante de los gases ideales, que ustedes ya se lo saben. Y la temperatura, sí. Pero la temperatura la tengo en grados centígrados, la tengo que pasar en Kelvin. ¿Cuánto les terminaría dando? Profe, son 308 grados Kelvin. Gracias, 308 grados Kelvin. Aquí lo tengo ya. Vamos con a despejar la fórmula. Ahora vean acá en el despeje de fórmula. Necesito número de moles. Lo tengo acá. Pero tengo dos valores a la par. Estos dos están multiplicándose entre sí, entonces me lo puedo llevar junto. Y como estos dos están multiplicando el número de moles, siendo estos dos multiplicados, voy a pasar los dos a dividir. Como están multiplicando, voy a pasar a dividir. Sí, aquí tenemos de nuevo los datos. Esto que está multiplicando RT va a pasar a dividir, me va a quedar así. Número de moles es igual a presión por volumen partido la constante de los gases ideales por temperatura. Ya. Con esto hallo los números de moles del hidrógeno que necesitan para incluirlos en la sustancia. Y aquí está ya incluidos los datos. Presión 1.5 atmósferas. Volumen 230 litros. Lo tengo bien. La constante de los gases, aquí está, ¿verdad? 0.082 atmósfera por litro partido mol por Kelvin. Y lo multiplico por la temperatura que ya la convertimos, que es de 308. Ahí sí, con cuidado en la calculadora. Mejor si encerramos en paréntesis esto para multiplicar, le damos dividido. Y volvemos a cerrar esto en paréntesis. Y me tiene que dar el resultado. Así que con cuidado en la calculadora. ¿Cuánto les dará? Profe, ¿Sí? a mí me dio un resultado de 13.66. 13.66. Gracias. A ver, ¿alguien más? Profe, a Sí, mí me profe, da me da lo mismo.
Sí, entonces estamos trabajando bien. Correcto, miren. 13.66. Entonces estamos trabajando bien en la calculadora, ¿verdad? Cerrar en paréntesis o multiplicarlo. Lo hemos dividido y pues volvemos a multiplicar esto. Ahora, ¿cómo saber si nos dio mol? Vamos a trabajar con la constante. Litro que tiene la constante se va con el litro de aquí arriba. Se elimina. Atmósfera que tiene la constante, atmósfera que está arriba, se elimina. Kelvin que tiene la constante, con Kelvin que la tengo aquí a la par multiplicando, se elimina. ¿Qué me queda? Moles. ¿Sí? ¿Sí? Aquí. En este caso nos sirve demasiado lo que es la constante. Entonces el resultado es 13.66 moles de sustancia necesita el hidrógeno. O es lo que tiene el problema. ¿Sí? Eso teníamos bien con número de moles. No sé si puedo cambiar porque vamos a buscar en la otra diapositiva lo que es la inciso B. Que dice a qué masa. Entonces, ya. Que no se nos vaya el resultado, ¿verdad? 13.66 moles. Ese le vamos allá. Ese fue el inciso A. Vamos con el B. Me dice, ¿a qué masa equivale el número de moles contenidos en el tanque? Pero, ¿masa de qué? ¿Del número de moles de qué? ¿De qué encontramos aquí? Del hidrógeno. Eso nos está preguntando. ¿A qué masa equivale el número de moles? ¿Pero qué número de moles? Del hidrógeno, ¿verdad? Moles del hidrógeno. Entonces vamos a encontrar la masa del hidrógeno gaseoso. Esa es la inciso B. Entonces vamos, encontramos la masa. Ahora, vean esta fórmula. Anótenla, no sé si ustedes ya la tenían, pero esta va a ser para encontrar número de moles, así por separado, ¿verdad? Que es igual a masa partido peso molecular. Masa es igual partido peso molecular. El peso molecular nosotros lo encontramos lo que es en la tabla periódica, ¿sí? O sea, la masa atómica. Así como en el oxígeno, que es de 16. Eso nosotros lo encontramos. Eso significa el peso molecular. Entonces, utilizamos solo esta. Porque si nos vamos a las leyes, en ninguna ley me va a incluir lo que es masa. Ahí sí nos vamos a perder, vamos a decir nosotros, ¿y dónde está? No puedo incluir yo masa. Pero tengo esta fórmula donde incluyo número de moles con peso molecular. Ahora, ¿qué necesito hallar? Masa, ¿verdad? Masa lo tengo aquí en azulito. Entonces, este peso molecular que está dividiendo va a pasar a multiplicar al número de moles. Entonces me quedaría masa es igual a número de moles por el peso molecular. Ahora, vamos a ver si tenemos los datos de esta fórmula. El número de moles ya lo tengo. Ese fue el que ustedes hallaron, que ustedes me dijeron que era de 13.66. Ese no hay pierde, ese nosotros lo encontramos en el inciso A, que fue de 13.66 moles. Entonces ya tenemos un número de moles. Ahora vamos con el peso molecular. ¿Pero de qué peso molecular de qué estamos encontrando? O sea, de la masa de qué estamos encontrando nosotros es del hidrógeno gaseoso. Peso molecular del hidrógeno gaseoso. Vean, que no se les olvide este dato. Atentos. Cuando me esté dando hidrógeno gaseoso, cuando es gaseoso, va a ser una molécula diatómica. ¿Qué significa? Que voy a tener un subíndice 2. ¿Ya? Cuando me esté diciendo tengo un oxígeno gaseoso, entonces voy a saber que es O2. Si es un cloro gaseoso, O2. Tengo neón gaseoso, NO2. Eso significa cuando me está dando gaseoso. En este caso me está el problema, así que se lo regreso. Aquí dice el problema, me dice hidrógeno gaseoso. Si me hubiera dicho una masa de hidrógeno ocupa un volumen, entonces ya solo es un hidrógeno, ¿verdad? Pero me está dando este dato que es gaseoso, entonces es una molécula diatómica. Entonces es hidrógeno gaseoso, H2. Ahora, 1 gramo por mol, esto lo encuentran ustedes en su tabla periódica. Si lo tienen a la mano sería bueno. Me está diciendo que tengo 1.
Y es cierto, ustedes van a la tabla periódica y buscan el hidrógeno, solo tengo 1 gramo por mol. ¿Sí? 1 gramo por mol. Si yo no les hubiera dicho gaseoso, el peso molecular fuera 1. Pero en este caso yo les dije que era un hidrógeno gaseoso, o sea que es una molécula diatómica, entonces es H2. Entonces multiplico 1 gramo por 2. Entonces el peso molecular va a ser 2 gramos por mol. Entonces ya tengo el peso molecular del hidrógeno. Imagínense si hubiera sido oxígeno gaseoso, hubiera sido 16 por 2, ¿verdad? Entonces hubiera sido 32. O sea, no hay que perdernos mucho en esto. Cuando les diga que es algún elemento gaseoso. Entonces ya tenemos los valores para aplicarle una fórmula. Ya tengo N y peso molecular. La aplicamos. Masa es igual a 13.66 mol por 2 gramos mol, que es el peso molecular del hidrógeno gaseoso. Ahora, este mol que tiene, ¿lo puedo eliminar con este mol? Sí. Mol que está dividiendo pasa con se elimina con el mol que tengo acá. Entonces la respuesta me tiene que dar en gramos. ¿Y el gramos es masa? Correcto, entonces no hay pierde. Ahí estamos bien. ¿Cuánto les daría? 13.66 por 2 gramos. 27.32 gramos. 27.32 gramos. Correcto, lo encontramos. Entonces en este problema fue un poco más largo, pero ya tenemos anotado esto, ¿verdad? Que no se les olvide esta formulita, que en algún momento se les puede servir. Sería que lo tengan anotado para su fórmula, para su formulario. Sería número de moles es igual a masa partido peso molecular. Imagínense yo les dijera, encuentren el peso molecular si tengo 15 gramos de hidrógeno en 16 moles. Entonces ya podemos utilizar esta fórmula, ¿verdad? Entonces en esto ya encontramos otra fórmula para encontrar número de moles o masa o peso molecular. Y cuando les dé un elemento gaseoso, se acuerdan que es una molécula diatómica. Esos serían los tips para no perderse. Entonces ya tenemos. Vamos con el penúltimo. Si ya ustedes lo hacen por su cuenta, ustedes me dirán cuánto les queda. Y es el penúltimo ejercicio. Dice, el volumen de una muestra de oxígeno es de 2.5 litros a 50 grados centígrados. Pregunta, ¿qué volumen ocupará el gas a 25 grados centígrados si la presión permanece constante? Otro tip, ¿verdad? Me está diciendo presión constante, entonces, como no tengo otra presión, entonces supongo que las dos presiones se eliminan, ¿verdad? Porque son iguales. No hay pierde. Tengo volumen, tengo dos temperaturas.
¿Cuánto les queda? Si quieren les anoto los datos acá. Datos. Tengo volumen, ¿verdad? Que es de 2.5 litros. Tengo temperatura 1, que es de 50 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará? Entonces sería el volumen 2. Y tengo temperatura 2, que es de 25 grados centígrados. Ahí estaremos con esto. Estos serían sus datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión permanece constante, no se aplica. Entonces utilizo la ley de que tenga solo volumen y presión. Es la de volumen y temperatura, ¿verdad? Sería la ley de Charles. ¿Cuánto les da? ¿Se acuerdan que no puedo utilizar grados centígrados, ¿verdad? Lo tengo que convertir a Kelvin. O sea, estos 50 pasarlo a Kelvin, estos 25 pasarlo a Kelvin y aplico la fórmula. Profe, ¿Sí? Profe, a mí ¿Sí? me dio 2.31 litros. Gracias. Veamos si alguien más lo tiene así. Sí, profe, a mí me dio 2.3 litros. ¿2 o 12? 2. 2. Ay, ya tenemos dos datos diferentes ahora. Profe, Profe, me dio 2.31 litros. ¿2 o 12? 2.31 litros. O sea, no es 12. ¿Alguien más? 2.3 me dicen acá. profe, a mí me dio 2.31. Ah, bueno. profe no Entonces, es 12, sino que es 2.31. no era 12. Entonces sí estamos bien. Entonces sí están bien. 2.31. ¿Cuánto les dio la temperatura 1 en Kelvin? 323. 23. ¿Y en temperatura 2? 298. Ahí estamos. Entonces ya aplicamos la fórmula, ¿verdad? Sería la de volumen 2, ¿verdad? Volumen 2 me dice que es la de volumen 1 por temperatura 2. Lo voy a dividir dentro de temperatura 1. Perdón. Entonces, sí, ¿verdad? Sí le dio la mayoría, entonces estamos bien. Solo era para recordarles cómo era esta fórmula. Que era esta, ¿verdad? Ya despejado. Eso era lo que nosotros teníamos allá. Esta era la fórmula de aplicar, era la ley de Charles. Solo era convertir los grados centígrados a grados Kelvin. Aplicando esta fórmula me dice que me da 2.31 litros. Sí. Entonces vamos bien, vamos con el último. Sí, este. Sería una masa de oxígeno, ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos a una temperatura de 18 grados centígrados y a una presión de 640 milímetros de mercurio.
¿Qué volumen ocupará una temperatura de 24 si la presión recibida permanece constante? Desglosando los datos, vamos aquí, se los voy a poner. Hagan ustedes famitas o les voy a desglosar aquí los datos. Dice una masa ocupa un volumen. Volumen 1. Sería de 50 centímetros cúbicos. Aquí se lo voy a agregar como cc, que es lo mismo. cc es igual a centímetros cúbicos. A una temperatura, sería temperatura 1 de 18 grados centígrados. A una presión, sería presión 1 de 640 milímetros de mercurio. Pregunta qué volumen, sería el volumen 2. Lo que necesito hallar. Ocupará una temperatura 2 de 24 grados centígrados. Si la presión recibida permanece constante. En este caso me dice si la presión recibida permanece constante. ¿Qué significa? Que va a ser igual. ¿Pero a cuál? A la que ya tengo acá, la que me dio el problema. Entonces sería presión 2. Como ese permanece constante, es la misma, ¿verdad? Sería 640 milímetros de mercurio. Ahí está. Entonces hasta ustedes mismos pueden decir, si tengo la misma presión y la misma presión acá, las puedo eliminar. Ya solo me quedaría volumen con temperatura. Están sus datos. Y nuevamente necesito hallar volumen. Solo que hay que convertir los 18 a Kelvin. Aquí sería ya la temperatura ya en Kelvin, ¿verdad? Aquí no necesito los centígrados, no. 291 y 297. Profe, a mí me dio 51.03 centímetros cúbicos. 51.03. Gracias. Ahorita vamos a ver si es cierto. Profe, a mí me dio lo mismo. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué tipo de ley usar? La ley de Charles. De verdad, ley de Charles, porque vuelvo a usar lo mismo. Aquí aplicamos la ley de Charles.
¿Alguien más? Aplicamos la ley de Charles porque aquí ya las presiones las eliminamos. Porque la presión recibida se mantiene constante. Buenos días, profe. Sí, buenos días. ¿Cuánto le da? También me salió 51.2303. Gracias. Entonces estamos bien. Entonces el resultado les tiene que dar, correcto, es 51.03 centímetros cúbicos. Ese es el volumen que necesitamos. Gracias. Profe, disculpe, ¿podría mostrarme la diapositiva número 10? Solo que tengo ¿Esta? unas... sí, gracias. Vaya. Entonces ahí estamos bien. Otra información importante en esto. Vean este problema. Este ya lo teníamos acá. Era este. Vean en la pantalla, por favor, que esto es importante. Este ejercicio que tengo acá es el mismo que tengo acá. Pero aquí sí me da todos los datos. Solo les voy a explicar si en algún caso me dijera así. Vean que acá lo voy a quitar a, presión constante. Ahí está. Entonces aquí tengo. Vean acá, dice, calcular el volumen de 6.4 moles de un gas de 210 grados centígrados sometidos a presión constante. Así me dice el problema. Entonces vengo yo y dice, tengo los datos, tengo volumen, que es de 6.4 mol. Tengo temperatura, que es de 210 grados centígrados. Ahora acá dice, sometidos a una presión que se permanece constante. ¿Qué creen ustedes que cuál es el tipo de presión? Si me dijera así el problema. En este caso, si yo les dijera así, ustedes bien y me dicen que es de una atmósfera. Cuando yo les dé el problema así, cuando les diga la presión es constante, entonces ustedes van a saber que la presión siempre es una atmósfera. O muy bien puede ser 760 milímetros de mercurio. En este caso, siempre va a ser una atmósfera. ¿Sí? Y aquí van a aplicar ustedes la constante de los gases ideales, ¿verdad? 0.082 y todos los dimensionales. Este es un tip también. Si en algún caso yo no les diera la presión, pero solo les nombro presión constante. Y en este caso, como solo voy a utilizar de un lado, porque esta es la ley de los gases ideales. Aquí no voy a tener yo y dos temperaturas, dos volúmenes, no. Y si en el mismo problema yo les dijera que a temperatura constante, en este caso yo les dijera así, calcular el volumen de 6.4 moles de un gas a temperatura constante y presión constante. Ahora, ¿a qué vengo esto? Que la temperatura, como es constante, sabemos que va a ser de 273 Kelvin. ¿Sí? Si yo aplicara ya, incluir ya los dos acá. Este es en el caso que no les agregara yo el número, ¿verdad? Este caso se da más en la ley de los gases ideales, cuando hay presión constante o temperatura constante. ¿Sí?
En cambio, en la otra, donde es la ley de Charles, la ley de Avogadro, la ley de Boyle, en las demás, como hay dos volúmenes y dos presiones y dos temperaturas, entonces ahí sí se pueden eliminar. En este caso, como es la ley de los gases ideales, solo voy a utilizar un volumen, una temperatura, una presión. Y cuando les dé presión constante o volumen constante, entonces saben, si es presión, es una atmósfera o puede ser 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura, 273. Estos son valores. El volumen sí no tiene un volumen constante. Ese sí me lo tiene que dar el problema con los datos. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Profe, ¿será que puede ¿Sí? repetir a cuánto equivale una atmósfera en mercurio? 760. Una atmósfera Gracias. equivale a 760 milímetros de mercurio. Ujú. ¿Dudas? Ya que no está complicado en esta situación. Solo es de saber agregar bien los datos, saber despejar fórmulas, aplicar dimensionales y operar bien la calculadora, ¿verdad? Porque bien pueden tener ustedes bien hecho en su cuaderno y todo, ya en la calculadora meten un signo diferente, ahí les va a cambiar demasiado. Y nunca se les olvide tener la temperatura en Kelvin, porque si lo dejan en centígrados, el resultado les va a variar demasiado. Y no lo queremos nosotros así. Dice que solo esos datos pueden permanecer constantes o hay más. No, en este caso, solo. La presión, si no me lo da el problema, es una atmósfera. La temperatura, si no me lo da el problema, es 273 Kelvin. Y la constante universal de los gases, que es 0.082. Esos son valores que no les van a cambiar. Dependiendo, ¿verdad? Si el problema me da la temperatura, entonces ahí sí lo utilizo. Igual si me da presión indiferente, también lo utilizo. Solo es en el caso que no me lo diera o me dijera que se mantienen constantes. Porque en el primer problema, vamos a ver el primero, aquí. Vean acá, dice que la temperatura se mantiene constante. Entonces, la temperatura se mantiene constante. Entonces yo aquí agregué 273, ¿se dieron cuenta? Este número, como les digo, es una constante. Entonces, 273 es de la temperatura constante. Pero como aplicamos la ley general de los gases y terminamos de utilizar la ley de Boyle, entonces los elimino también, porque no está de un lado y está del otro, ahí sí los elimino. En cambio, la ley de los gases ideales, ahí sí ya no, es esta, miren. Aquí sí ya no puedo eliminar yo presión con otra presión, aquí ya no hay. No puedo eliminar temperatura con otra temperatura, porque no hay. Esa es la única diferencia. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿será que me vamos a pueden dejar ahí. mostrar el último problema? ¿El último que yo hice o el último que hicieron? El último que hicimos. El que usted sacó el resultado. Este. Que usted le dio 51.03. Aplicando la ley de Charles. Y aquí no nos vamos a confundir también. Como aquí dice, la presión recibida permanece constante. Ustedes no van a agregar aquí 760, no. Constante del problema. Como aquí me están dando 640, entonces se mantiene constante, entonces 640. Y no lo aplico, las eliminé, entonces me volví a caer a la ley de Charles acá. Bueno, entonces nos vamos a quedar al día de hoy ahí. Espero que haya quedado claro. Es un tema que lo tratamos de hacer de 2 clases para que quedara un poco más claro, si no hubiéramos amontonado otros ejercicios con teoría. Entonces ya tienen ustedes la teoría, cómo hacer las conversiones y las fórmulas que ya las tienen también. Que no se les olvide también a los que no hayan mandado todavía el trabajo, que tienen hasta mañana nada más. Mañana es el último día de la tarea de la hoja de trabajo de química, que ahí lo tienen que entregar. Y
si alguien mandó una solicitud para enviar tareas o algo, también recuerden que hoy lo pueden mandar al aula virtual. Ahí yo ya abrí la tarea de tareas extracurriculares. No, perdón, las tareas extraordinarias de la tercera unidad. Esa la encuentran ustedes en su sección. Ahí también. Y que participen el día de hoy también. Hoy tenemos una conferencia por el motivo del aniversario y es ahí sí que tipo obligatorio, en el sentido que se les va a dar puntos de extracurriculares. Y son 10 puntos los que se les está jugando a ustedes ahí, porque yo estuve calificando, dando notas, hubieron muchos que tenían hasta 0 en extracurriculares, y esa es una nota que a ustedes les baja demasiado. Imagínense, ahí hubieron alguien que tuvo 50 puntos, y como no hizo nada en extracurricular y tiene 0, ahí sí que lo pierden, ¿verdad? Si tan solo hubieran hecho sus actividades extracurriculares, con eso salen. Hubieron muchos que con esos punteos hubieran salido. Así que atentos al día de hoy, porque les van a pasar lista. Entonces nos quedamos así. Y primeramente Dios, nos vemos el próximo día de clase con otro tema nuevo para ya terminar lo que es ya la cuarta unidad.